Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 7. Una reacción siniestra. Tsuyu estaba soñando, no podía haber otra explicación posible. ¿Por qué otra razón se estaría riendo tan abiertamente cuando normalmente mantendría sus emociones bajo control? ¿Por qué otra razón se entregaría a algo tan infantil como felizmente saltando de un lado a otro, agitando los brazos con total alegría? Su entorno también gritaba un agradable sueño infantil, desde el sol esmeralda que bañaba el mundo con su luz viriscente hasta la hierba verde oscuro y esponjosa que alfombraba el suelo hasta el horizonte. Lo más tonto de todo fue sobre lo que la niña rana se encontró recostada. Quiero. Tsuyu se rió un poco más, como si no hubiera un mañana. Por fin estaba libre de su propia timidez, de esa férrea certeza de que sus rasgos anfibios eran indeseables. En cambio, estaba inundada por la misma euforia que había sentido cuando alguien le había dicho que su risa era linda. Mirando hacia abajo, Tsuyu se rió de nuevo del gigante rollo de canela empapado en crema de mantequilla sobre el que estaba. El dulce era tan grande y cómodo que podría haberlo usado como cama, una dulce cama tan fragante que se sintiera como si su nariz pudiera encontrarla en cualquier parte del planeta. El calor que provenía de los productos horneados también era tan cálido que mientras la niña rana lo tocara, sabía que ningún invierno podría forzarla a hibernar. Por supuesto que esto era un sueño, y además tonto. Tsuyu esperaba que uno de sus hermanos disfrutara de esa fantasía, pero se sorprendió de lo feliz que la estaba haciendo. No sé cómo, pero te voy a comer entero. Quiero. La niña rana declaró y luego se rió mientras enterraba su rostro en la masa esponjosa. Entonces ella tuvo un pensamiento. Con una sonrisa traviesa adornando su rostro, Tsuyu decidió marcar este glorioso hallazgo para sí misma de tal manera que ni siquiera sus hermanos más malcriados podrían obligarla a compartirlo. Ella lo lamió, lenta y descuidadamente. Tetsu-chan. La voz de su salvador resonó en los oídos de la niña rana, haciéndola parpadear de nuevo a la realidad sorprendida. El tonto mundo de los sueños desapareció, el sol esmeralda se transformó en el rostro sonrojado de Izuku. El delicioso y gigante rollo de canela de Tsuyu también se transformó, convirtiéndose en el desnudo pecho del adolescente de cabello verde. ¿Que ella todavía estaba lamiendo? Quiero. El croa sobresaltado salió de la garganta de Tsuyu tan pronto como se dio cuenta de dónde estaba y qué estaba haciendo. Temblando de mortificación, retrajo la lengua. A pesar de su capacidad naturalmente disminuida para percibir el sabor, la niña rana podía afirmar inequívocamente que tenía una impresión buena y permanente del sabor del niño que había estado usando como cama. Ese pensamiento, seguido de darse cuenta de que sus acciones sin duda parecían increíblemente lascivas, hizo que Tsuyu comenzara a sonrojarse mucho. ¿Qué podría pensar Izuku de ella ahora? ¿Por qué tú? Izuku no podía ordenar su mente lo suficiente como para hacer la pregunta que pedía respuesta. Su mente no podía formar una explicación plausible para el comportamiento de su nuevo amigo. De acuerdo, ella había estado moviéndose por un tiempo y se había acurrucado contra él casi toda la noche, pero él había asumido que se debía a su naturaleza. Dado que la niña rana probablemente era de sangre fría, tener un cuerpo cálido a su lado definitivamente habría sido demasiado para que sus instintos se resistieran. Tsuyu enterró su rostro en el pecho de su salvador en un intento inútil de ocultar su vergüenza. Tratando de poner en marcha su cerebro, la chica rana tratar de pensar en algo que pudiera decir, cualquier cosa en realidad, que pudiera salvar la situación. Fue un sueño, Kero, dijo Tsuyu antes de que pudiera detenerse. La declaración ambigua no había sido la mejor respuesta posible, en opinión de la niña rana, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué pasaría si la adolescente de cabello verde asumiera que había estado soñando con él? En lugar de saltar a las peleas como ella pensó que lo haría, Izuku solo abrazó a Tsuyu más cerca. Voy a dar un salto de fe aquí y. Asumir que estabas soñando con comida.
El abrazo con un solo brazo de la adolescente de cabello verde, debido a que Tae todavía estaba pegado a su lado izquierdo toda la noche a pesar de que no necesitaba dormir, hizo que la chica rana se sintiera mucho mejor. Esto podría funcionar para ella. Tsuyu limitó su respuesta a un sentimiento sin palabras en el pecho de su salvador, impidiendo el contacto visual a toda costa. La media verdad conveniente fue suficiente para que ella controlara su vergüenza, pero no iba a correr ningún riesgo que pudiera dañar la nueva amistad de los dos. Ah. Bueno, eso lo explica, consoló Izuku a la niña en su regazo, no has comido desde ayer. Sin duda, tu estómago terminó de sanar durante la noche y ahora debes estar muriendo de hambre. Tae, tráeme el caso por favor. La orden repentina de Izuku tomó a Tsuyu con la guardia baja, pero no tanto como cuando el adolescente de cabello verde comenzó a levantar la cama para sentarse. Kero. El croar de la niña rana, en todos los tonos y formas, se estaba convirtiendo en uno de los sonidos favoritos de Izuku. Sin embargo, recordando lo que sucedió la última vez que trató de elogiar la ternura de su compañera de clase, se abstuvo de comentar esta vez por temor a asustarla. Siguiendo el orden de su amo, Tae llevó un pequeño maletín desde el otro lado de la habitación. Era el mismo caso en el que Izuku había llevado sus dulces en forma de cigarro. Sé que realmente debería esperarnos la aprobación de Recovery Girl, dijo Izuku cuando Tae colocó el estuche en su mano esperando, pero creo que un poco de azúcar maravillas con tu hambre en este momento. Abriendo el contenedor de metal, efectivamente, el adolescente de cabello verde escogió un cigarro confitado. Con una sonrisa, Izuku le entregó el palo de cáncer falso a su compañero de cama. Cuando Tsuyu comenzó a chupar y lamer el dulce, finalmente sintió que su estómago comenzaba a trabajar de nuevo. Y tal como había dicho Izuku, la niña rana se encontró sumamente hambrienta. Desafortunadamente para ella, a pesar de lo sabroso que estaba, el dulce no coincidía con el rollo de canela con el que había soñado. El adolescente de cabello verde continuó sonriendo mientras su amigo masticaba el dulce que le había dado, acariciando suavemente su cabeza debido a lo lindo que se vio al hacerlo. Su adorabilidad estaba fuera de serie, y apenas podía contenerse de abrazar a la chica en su regazo. Era una escena de pura dulzura a nivel de diabetes, una escena interrumpida repentinamente por una tos seca y sonora. ¿No prometieron ustedes no dejarse llevar por el estado de ánimo?, preguntó Recovery Girl, de pie en la puerta con los brazos cruzados. Al ver que los dos adolescentes en la cama parecían confundidos por su observación, la enfermera continuó. Podría haber hecho la vista gorda al entrar y encontrarte acurrucándote como viejos amantes. Pero esta posición de loto juvenil. La descripción varias fue suficiente para que los adolescentes finalmente miraran hacia abajo y notaran cómo habían sido colocados. De alguna manera, Tsuyu había terminado a horcajadas sobre Izuku, felizmente apoyado en su pecho desnudo. Su bata de hospital, que no estaba a la vista, se había perdido durante la noche porque no estaba atada para dejar su espalda expuesta. El resultado final. La niña rana se quedó sola con su sostén y la mitad inferior de su disfraz deportivo, hecho jirones como estaba. Junto con el propio torso desnudo de Izuku, la imagen presentada dejó una impresión bastante lasciva. Los rostros se incendiaron simultáneamente cuando ambos adolescentes se miraron a los ojos. El dúo verde de repente notó cómo sus cuerpos comenzaban a responder a más impulsos hormonales, y deseaban fervientemente que nadie más entrara en la habitación. Hasta que tuvieran la oportunidad de separarse y vestirse, explicar su posición sería muy difícil sin sentirse aún más mortificados. Luego, como si los llamaran los deseos desesperados de los adolescentes, dos mujeres más entraron a la oficina de la enfermera sin previo aviso. Izuku-kun. Te traje el desayuno. Inko anunció felizmente cuando entró en la habitación junto con su nuevo mejor amigo Beru. Tomando en cuenta la escena en la que habían entrado, la madre fea apenas podía expresar su sorpresa. Omi. El hecho de que la matriarca de Midoriya esto con una sonrisa se perdió en los dos adolescentes de cara roja. Kero. La reacción de Beru no fue muy diferente a la de su compañera madre. La mujer rana casi sonaba encantada por lo que estaba viendo. Esto no es lo que parece. Kero. Tsuyu intervino rápidamente, tratando de calmar la situación tal como la percibía. Lo último que quería la niña rana era que su madre odiara repentinamente a su salvador. O que la madre de la adolescente de cabello verde pensara que era una chica malvadamente pervertida.
Izuku demostró, absolutamente confundido, cómo ambas madres se guiñaban el ojo mientras aceptaban las frenéticas palabras de Tsuyu con sonrisas a juego. El vómito de palabras de la niña rana solo terminó cuando Recovery Girl volvió y anunció que era hora de realizar el escaneo final. La anciana heroína se repitió repetidamente que no era necesario que cambiaran de posición. El examen mostró varios minutos, mientras Recovery Girl verificaba de todas las formas posibles para asegurarse de que la regeneración había sido un éxito. Al final, la anciana heroína no encontró signos preocupantes y les dio luz verde a los adolescentes para que comenzaran a separarse. Por extraño que parezca, esto resultó ser un poco más difícil de lo que se creía al principio, ya que a Tsuyu le resultó difícil recuperar el valor para soltar la mano de Izuku, por temor a morir repentinamente. Mientras tanto, Katsuki Bakugo se sentó en su cama, incapaz de apartar la vista de los brazaletes de gran tamaño que llevaba puestos. Conocía este tipo de hardware y para qué se usaba. La policía sería notificada de inmediato si incluso intentara usar su Kirk. Los grilletes eran famosos por ser usados por criminales en proceso de rehabilitación o en espera de juicio. El rubio no era idiota, sabía en qué tipo de problema se había metido. Aún así, la culpa recaía por completo en los pies de su archienemigo. Que el maldito cobarde se había posicionado a propósito para que otros resultaran heridos por su ataque justificado. Sin embargo, el adolescente tenía un problema explosivo. Esto no era solo una cuestión de ajustar cuentas con el único pedazo de mierda que nunca más había podido en algún momento. Esta vez, toda su familia estaba involucrada y, por una vez, las cosas no se estaban inclinando a su favor como de costumbre. Maldito Romero, todo esto es tu culpa, murmuró Bakugo, su mente se enredaba mientras traía en vano de torcer los eventos para su beneficio. No había manera de que la hubiera jodido, de ninguna manera tuviera que suplicar piedad para evitar que su familia fuera destruida, de ninguna manera su sueño estaba en juego. Abajo de la ardiente adolescente, Mitsuki estaba a punto de desmoronarse, las palabras de despedida de su ahora ex mejor amiga resonando en sus oídos. Sin embargo, la mujer fea tenía todo el derecho de enfurecerse, lo sabía. No se podía negar que su hijo había intentado asesinar a Izuku, casi logrando matar a un transeúnte inocente en el intento. Las otras palabras que perseguían a la madre Cenicienta eran las de Berua Sui, la madre de la otra víctima de su hijo. Te veré en la corte. Las palabras de la mujer rana fueron a la vez hierro abrasador y agua helada, dejando a Mitsuki con picos fríos y calientes mientras esperaba en las sombrías perspectivas del futuro de su familia. Incluso los escasos sueños de la mujer no ofrecieron consuelo. Solo había visto visiones de su hijo pasando el resto de sus días en la cárcel, su marido trabajando turnos dobles en un restaurante de comida rápida después de perder su trabajo debido al escándalo, y ella misma obligada a prostituirse solo para pagar multas y atención médica. Facturas de las víctimas de su hijo. Y todo esto había sucedido porque a pesar de todos sus intentos, de alguna manera no precedió inculcar en la cabeza de su hijo que el poder requería responsabilidad. Al menos, todavía hay una oportunidad, murmuró Mitsuki para sí mismo al recordar las palabras de despedida de Nezu. Pequeño como es. El director le había dicho que esperaría la resolución del juicio de su hijo, si es que lo había, antes de tomar su decisión final. Era posible que Katsuki se alejara de esto sin ir a la cárcel, muy restringido, seguro, pero aún libre. Eso fue, si las familias Asuya y Ida se sintieran misericordiosas. Ribe-in Tori local, hora del almuerzo. El lugar de comida rápida barata en el que se encontró el grupo de 3 más zombies no había sido la primera opción de Berú en su esfuerzo por pagarle a la familia Midoriya, pero la verde pareja de madre e hijo había insistido en un lugar que fuera económico y abundante. El pequeño pero animado establecimiento que finalmente había elegido a la mujer rana era el negocio más cercano que se ajustó a tal descripción para su celebración. Y tenemos algo que celebrar. La regeneración había sido todo un éxito y la prueba de separación había funcionado bien. Tsuyu ahora era completamente libre para moverse sola y volver a su vida normal. Por su parte, Izuku no había podido ocultar su extrema felicidad desde que se dio el visto bueno. Era hora de comer al contenido de sus corazones. ¡Ah! El gemido feliz de Tai fue solo ligeramente amortiguado por la baba cuando la chica zombie alcanzó un gran trozo de pollo crudo, con la intención de llenar su boca con la carne clara para todos. Actuando casi como si fuera una segunda naturaleza, Izuku apartó ligeramente la mano del no muerto. No.
Esperas hasta que esté bien cocido, luego comes, dijo el adolescente de cabello verde, metiendo sin esfuerzo un trozo de carne ya preparado en la boca abierta de Tae. La escena resultó de la chica zombie masticando felizmente fue bastante linda, considerando todas las cosas. Beru se encontró cada vez más fascinada por el chico cada momento que pasaba en su presencia. Desde los potenciales ocultos de su Kirk hasta su disposición verdaderamente noble, era una maravilla. La mujer rana sabía que técnicamente era un tipo mutante, y uno con habilidades que tenían efectos secundarios preocupantes, sin duda, pero Izuku hasta ahora había mostrado un corazón tan fuerte que era imposible no ver al héroe en ciernes dentro de él. Sin embargo, la matriarca Asui era plenamente consciente de las duras realidades del mundo y de cómo las personas se apresuraban a etiquetar a los demás en función del poder o la apariencia de sus quirks y dejarlo así. Los mutantes, por una u otra razón dependiendo de a quién le pregunte, siempre se clasificaron en el último lugar de la jerarquía, incluso más bajo si la individualidad en cuestión se clasificaba como de naturaleza oscura. Lo cual era basura completamente arbitraria en su opinión. Aún así, no había dudado en la mente de la mujer rana de que el adolescente de cabello verde sentado frente a ella probablemente durante haber soportado cierto tipo de infierno gran parte de su vida. Ser no solo un mutante, sino también un mutante regenerador, ya lo colocaba entre las clasificaciones más débiles, pero la capacidad adicional de resucitar y controlar a los muertos también lo arrastró al lado oscuro del espectro. El estigma contra cada paso que había dado debió haber sido escandaloso. Y ella lo sabría. Beru se enorgullece del hecho de que una gran parte del trabajo de casos de su bufete de abogados estaba en la búsqueda de justicia para aquellos afectados injustamente por el sesgo de la sociedad contra aquellos nacidos con quirks más débiles. Le disgustaba que una tendencia o incluso la voluntad de pasar por alto las fallas de los fuertes y llamativos solo por lo que podrían hacer, o la fama que podrían obtener. Sin embargo, lo que más preocupaba a la matriarca Asui era cómo la situación de Izuku Midoriya cambiaría pronto. Con el milagroso que fue la recuperación de su hija, aquellos que se interesaron en el lindo rollo de Canela y su Kirk, fácilmente pasarían por alto su ubicación original para hundir sus garras en él. En estos días, todos querían un Kirk curativo en la familia, sin importar qué. Lo que la llevó a pensar en los peores casos que Beru había tenido que manejar a lo largo de los años, aquellos relacionados con la práctica aún no prohibida de Kirk breeding. La cantidad de veces que una familia o individuo había empujado sus ideales peculiares más allá de lo aceptable se había vuelto desconcertante últimamente. ¿Y si esas mismas partes supieran de un Kirk que no solo podría curar al usuario, sino también a otros? Entonces, ¿necesita comer? ¿Quero?, preguntó finalmente Beru, sacudiéndose de sus tristes pensamientos mientras miraba a la chica zombie. Sin preocupación por el ligero escrutinio, Tae felizmente masticó su trozo de pollo. Para el observador ignorante, ella parecía estar completamente despreocupada, incluso inconsciente, del mundo que la rodeaba. No realmente, respondió Izuku, mientras continuaba cocinando trozos de pollo en su mesa. Pero dejar que mastique cosas parece ayudar a calmar su necesidad de morder. Además, parece un poco cruel comer frente a ella sin dejar que coma un poco. Las consideradas palabras del adolescente de cabello verde se produjeron inmediatamente después de su continuo esfuerzo por mantener el plato de Tsuyu bien abastecido. Sin embargo, al fortalecerse en tal tarea, el héroe en entrenamiento se había perdido por completo las sonrisas que adornaban los rostros de la madre que observaba la comida. Así que, es más como si ella quisiera comer, pero no tiene que hacerlo, preguntó Tsuyu, principalmente como una tapadera para poder tener más tiempo para preguntarse por qué estaba disfrutando tanto de la atención de su salvador. A diferencia de la aparentemente inconsciente adolescente de pelo verde, la niña rana había notado las sonrisas que sus madres compartían. Sin embargo, su talento de observación se había vuelto en su contra, ya que ahora temía por un momento increíblemente incómodo que se estaba gestando en el futuro. Eso es lo que me imagino, respondió Izuku después de tragar su propio bocado de comida. Después de todo, es un instinto humano. Ayer, no pudiste digerir la comida, pero eso no impidió que quisieras comer algo. Según esa lógica, Tae probablemente tenga el deseo de comer algo de vez en cuando. Tsuyu se sonrojó al recordar un momento vergonzoso desde el principio en la cama del hospital, cuando sin pensarlo pidió un refrigerio solo para que Recovery Girl le recordara de inmediato que su estómago todavía tenía un enorme agujero. Perdón por hacerlos esperar a todos.
Inko gritó mientras tomaba su lugar en la mesa del grupo, devolviendo la fiesta a 4 más zombies. El personal insiste en que firma una exención de responsabilidad para mantener a Tae adentro. Sin embargo, no entiendo por qué están todos tan nerviosos con ella nunca antes había atacado a nadie sin provocación. Beru hizo caso omiso de la disculpa de su compañera madre, y en su lugar hizo un gesto silencioso con los ojos para que Inko echara un vistazo a sus hijos. Ambos adolescentes de alguna manera quedaron atrapados en un estado constante de llamar la atención del otro, sonrojarse y luego mirar hacia otro lado, solo para repetir el proceso. Era adorable, no te preocupes por eso, Inko-chan. Kero le dio la bienvenida a Beru a la fea madre una vez que se llenó de la escena. Debería ser yo quien se disculpe. Mi esposo tenía muchas ganas de agradecer personalmente a su hijo también, pero no pudo escaparse hoy. La firma acaba de recibir una gran afluencia de casos nuevos al mismo tiempo que varios de nuestros casos actuales. Se concluyó, por lo que, como jefe de contabilidad jurídica, está atado para que todo se resuelva. La matriarca Asui se sintió aún más a gusto con la mujer Midoriya en ese momento que el día anterior, ya que ambos se mantuvieron en contacto con la recuperación de sus hijos. Como madres, sus preocupaciones les habían impedido dormir, y tener a alguien que supiera exactamente cómo se sintieron fue un gran alivio. Habían charlado un poco sobre todo, incluso entrando en algunos asuntos sumamente personales. Fue una sorpresa para Beru descubrir que su nueva amiga había enviudado hacía solo 5 años, aunque su esposo había estado fuera de la casa familiar por mucho más tiempo debido al trabajo. Los documentos oficiales mostraron que la muerte de Hisashi Midoriya había sido causada por un accidente laboral, completamente por culpa del empleador. Una generosa póliza de seguro de vida, junto con la compensación provista por la compañía, había sido suficiente para que Inko llevara una vida cómoda como madre soltera de clase media baja. La verdadera historia, sin embargo, había resultado ser mucho más escandalosa. Inko había dudado en compartir al principio, pero media década de palabras y emociones reprimidas finalmente se desbordaron frente a los gestos tranquilos y comprensivos de Beru. La fea mujer había hablado de una aventura con una mujer más joven, un asesinato, certificados falsos de divorcio y matrimonio, e incluso un intento de fuga con el dinero del seguro y la compensación. Sin duda, había sido una historia salvaje, y una que era mejor que Izuku no supiera. La vida del pobre niño ya era bastante dura sin la carga adicional de la verdad del destino de su padre que pesaba sobre sus hombros. Creo que es mejor así, sin ofensa. Gritó Izuku, agitando las manos como un loco tan pronto como se dio cuenta de cómo se podría tomar sus palabras. Quiero decir, yo también quiero conocer a su esposo, señora, pero no sé qué podría decirle. Ya me perdonó cuando tuve que tocar a Tsu-chan, pero él, ¿sentiría lo mismo? Mientras el adolescente de cabello verde expresaba sus pensamientos y temores, la amabilidad y la comprensión en los ojos redondos de la matriarca Asui eran un espectáculo tranquilizador de ver. Aún así, a pesar de que la madre de Tsuyu parecía ser como la suya en ser empática y tolerante, nunca había tenido una figura paterna lo suficientemente presente como para poder adivinar cómo reaccionaría. El héroe en entrenamiento realmente creía que no tenía garantía de supervivencia si se encontraba con el hombre. Le hubiera encantado conocerte, Kero, respondió Tsuyu con honestidad. Había pocas dudas en su mente sobre este hecho, a pesar de que solo había tenido menos de un día para contarles a sus padres acerca de su compañero de clase y Salvador. La niña rana sabía muy bien que su madre y su padre soñaban con encontrarle un pretendiente como Izuku, uno que no solo fuera noble, sino también responsable, tolerante, trabajador y que dependiera más de su cerebro que de su fuerza. En silencio, también sabía que a menudo se habían desesperado ante la perspectiva de encontrar alguna vez a una persona así. Pero ahora, ciertamente lo habría hecho, Kero, estuvo de acuerdo Beru. De repente, la mujer rana se volvió hacia Inko, una mirada seria se apoderó de su rostro normalmente estoico. Eso me recuerda a Inko-chan. Me gustaría hacerte una propuesta. Tsuyu se congeló en el acto. Sabía que su madre mencionaría la idea en algún momento, pero ir directamente a hablar de un matrimonio arreglado después de solo un día. La chica rana sabía que lo más probable era que hubiera uno en su futuro si quería una familia de todos modos, pero realmente no quería forzar a su nuevo mejor amigo y Salvador a una situación como esta tan pronto. Especialmente no ahora. Tsu-chan, ¿estás bien? Izuku preguntó cuando notó cómo Tsuyu se puso rígido y palideció de la nada.
En respuesta, la niña rana solo se sonrojó, incapaz de contenerse ante el cariño mostrado por su salvador. Habló, y fue como si de sus labios brotara miel. Verás, tengo otros 2 hijos, un verdadero par de pequeños demonios, comenzó Beru, sentando las bases para su plan. La mujer rana supo que el primer paso había tenido éxito cuando vio que su hija se relajaba visiblemente con sus palabras. Esperaba que Tsuyu no objetara abiertamente si el renacuajo no reconocía la red que su madre estaba tejiendo. Por lo general, mi hijo mayor aquí está más que feliz de ayudar a cuidarlos, pero este incidente me ha abierto los ojos. La he estado dando por sentado. Ya es hora de que mi esposo y yo busquemos contratar una niñera para que Tsu-chan puede concentrarse en sus estudios, y podemos volver a nuestro trabajo sin preocupaciones. Omi. Inko exclamó, captando a lo que se refería a su compañera madre. Eso suena como una idea maravillosa. Izuku, ¿no te importa, o sí? La madre hogareña estaba absolutamente radiante. Ella había estado deseando cuidar a un pequeño otra vez, y ahora aquí había una oportunidad que venía con 2. Era un deseo hecho realidad. Y ganar un poco más para tal vez regalarle a su precioso niño algo un poco mejor para Navidad este año tampoco sonaba tan mal. Por supuesto que no, aseguró Izuku, incapaz de decir que no a la sonrisa de su madre. Simplemente no hagas más de lo que puedas. Tsuyu se había relajado un poco en este punto, pero no del todo. Tenía que haber más en la oferta de su madre de lo que ella estaba viendo. La mujer no era de las que se mostraban indebidamente amables con los extraños. Y como de quien ella y sus hermanos habían heredado su franca honestidad e intelecto, la niña rana sabía que tenía razón en sospechar. Genial, podemos hablar de los detalles más tarde, Kero, dijo Beru, ahora volviéndose hacia Izuku. Además, esto hará que la próxima petición sea más fácil. Izuku. El adolescente de cabello verde no fue el único que se cuadró cuando lo llamaron. Tsuyu y Tae se pusieron rígidos en respuesta al enfoque arrepentido de la mujer rana en el héroe en entrenamiento. Sí, señora. Izuku respondió, listo para escuchar. En su corazón, esperaba que no le pidieran que se distanciara de Tsuyu. Atesoraba mucho la nueva amistad que había hecho. Sé que esto puede ser exagerar o pedir demasiado, pero... Las palabras hicieron que el estómago de Izuku se hundiera hasta sus pies. No le gustó cómo sonaba esto. ¿Podrías acompañar a mi hija a la escuela de ahora en adelante? Me sentiría mucho mejor si supiera que estás a su lado por un tiempo más, Kero. La solicitud de la matriarca Asui fue recibida con estupefacción por todos los presentes, ninguno más que la hija en cuestión. Tsuyu no podía creer lo obvio que estaba siendo su madre con su plan. La sorpresa de la niña rana rápidamente se transformó en miedo cuando vio a su salvador sacudirse y preparar una respuesta. No sabía qué sería peor, la aceptación o la negación, cualquiera de las 2 opciones la aterrorizaba. Por supuesto, sería un honor. Una respuesta tan firme y honesta hizo que Tsuyu se pusiera roja de nuevo, incapaz de hacer frente a la nueva realidad de su vida. Su salvador continuaría protegiéndola valientemente a pesar de que su tiempo de necesidad había terminado. ¿Te lo harás? Kero, preguntó la chica rana por reflejo antes de poder detenerse. Instantáneamente deseó haber podido morderse la lengua. El sentimiento entusiasta que recibió en respuesta solo profundizó el sonrojo de Tsuyu. Su salvador era casi demasiado serio en su ingenio a veces. Sí. De hecho, iba a pedir que me permitieran hacer algo así de todos modos. Izuku apenas respiró antes de continuar. Tal vez hay de la escuela en realidad. Quiero decir, todavía hay mucho que no sabemos sobre mi peculiaridad. Todavía existe la posibilidad de que sientas. La creación de un episodio patentado de murmullos de Izuku Midoriya se cortó antes de que pudiera cobrar fuerza cuando Tsuyu detuvo cualquier vergüenza adicional y perder el humor, forzando un trozo de pollo en su boca. Deberíamos comer antes de que la comida se enfríe, Kero, dijo la niña rana en defensa de su acción. Estaba tan concentrada en dejar de pensar en lo que acababa de suceder que no se dio cuenta de que comenzó a usar los mismos palillos que había usado para alimentar a Izuku. Con los ojos fijos en su comida, también se perdió las sonrisas a juego de las 2 madres mientras vitoreaban en silencio el beso indirecto. La conversación derivó hacia temas más mundanos a partir de ahí. Tanto Inko como Beru sonrieron cálidamente mientras charlaban y miraban a sus hijos. Ambos sabían que era inevitable cuando lo veían, pero estaban más que decididos a dar un pequeño empujón para que la pelota rodara un poco más rápido.
La conversación de Izuku y Tsuyu se centró en qué esperar el lunes, y ambos dudaban de que Mina se mantuviera callada sobre lo que había visto. Sin embargo, el dúo verde confiaba en que al menos Tokoyami se pondría de su lado, al menos por el bien de Izuku. Esa noche, la residencia de la familia Asu. Después de dar vueltas por quién sabe cuánto tiempo, Tsuyu se dio por vencida y admitió que no podía dormir. No importaba cuánto lo intentara, su mente no se apagara y no la dejara dormir. Y ella sabía por qué. Los pensamientos de cierto adolescente de cabello verde que había dado libremente su propia sangre para salvar su vida llenaban por completo su cabeza. La niña rana se sintió tonta, era infantil de su parte darle tanta importancia a esto. Estaba asistiendo a una escuela para héroes. Necesitaba actuar como se esperaba que lo hiciera una alumna, independientemente de sus sentimientos. Pero, ¿y si le gustó, así? Kero, susurró Tsuyu, para sí mismo o para el cuarto oscuro, no lo sabía. Ser aceptado tan abiertamente a pesar de sus rasgos anfibios era una novedad que la niña rana simplemente no podía quitarse de encima. Había sido un consuelo inesperadamente cálido en un entorno desconocido. A diferencia de su cama, que incluso en la familiaridad de su dormitorio todavía se sentía irritantemente fría y olía bastante normal por alguna razón. Era tan diferente a lo que había vivido la noche anterior. Kero. Tsuyu se incorporó de golpe, sobresaltado. Sus venas acababan de hacerle cosquillas. En el fondo de su mente, un miedo vermes comenzó a crecer cuando de repente sintió como si pudiera sentir algo familiar en la distancia. Estaba demasiado lejos para alcanzarlo, o incluso intentarlo, pero antes de que pudiera pensar más en ello, un recuerdo de la noche anterior surgió en su mente afligida. Mientras ella yacía encima de su salvador, él le había dicho que su sangre a veces se sentía como si le hiciera cosquillas en las venas, como si le respondiera cuando hablaba. ¿Eres tú, Izuku? Preguntó Tsuyu, mirándose a sí misma, sus venas. ¿Me mantendré caliente por la noche otra vez? Kero. La niña rana tuvo que preguntarse cuánto de esto era que el chico la cuidaba tanto que ni siquiera la distancia podía evitar que él la consolara, y cuánto era su propio anhelo. Otra repentina sensación de cosquilleo la asaltó, haciéndola sentir un calor esparcirse a través de ella. No fue tanto como el trato real que había experimentado piel con piel contra Izuku, pero fue suficiente para comprender que no debería sentir tanto el cambio de temperatura. Se suponía que debía ser de sangre fría. Kero. Tsuyu volvió a caer sobre su almohada, la vertiginosa felicidad que sintió que no podía contener. Ahora quería que el lunes llegara más rápido que nunca para poder volver a ver a su salvador. A la misma hora, residencia Midoriya. En su propia cama, Izuku estaba abrazando una almohada de repuesto mientras grababa cálidamente la noche anterior. El recuerdo de pasar una noche entera abrazando a una linda chica lo mantuvo tan cálido que casi podía disfrutarlo. Con mucho gusto aprovecharía la oportunidad de hacer tal cosa de nuevo, aunque con suerte en circunstancias menos extremas. El adolescente de cabello verde no pensó demasiado en el hecho de que continuamente no podía imaginar a una chica diferente en sus brazos que no fuera Tsuyu cada vez que intentaba fantasear con otra noche así. Era demasiado temprano en su amistad, al diablo con sus vidas, para perseguir tales objetivos. Podría ser desastroso si intentara saltar a tal cosa sin pensar. La chica rana ni siquiera conocía todos sus defectos, como las peculiares decoraciones que adornaban su habitación. Me pregunto si Tsu-chan encontraría esto saludable. Izuku murmuró para sí mismo mientras miraba alrededor de su habitación envuelta en las sombras de la noche. Atrás quedaron los días en que incluso en la oscuridad se pudo ver que las paredes estaban cubiertas con carteles brillantes de All Might y otros héroes principales, los estantes repletos de figuritas de héroes y los estantes llenos de cómics. Hoy en día, la habitación de Izuku parecía más parecida a la de un estudiante de medicina en su residencia. Carteles médicos que cubrían todos los niveles de detalles anatómicos estaban pegados en las paredes, la estantería estaba llena de tomos médicos, y los estantes estaban llenos de muñecos de peluche de todas las formas y tamaños. ¿What? No podría vivir sin ternura. Incluso Tae, mientras yacía en el suelo, disfrutó de la compañía de un gran muñeco de conejo. La chica zombie parecía tener un placer especial en mordisquear las orejas de la pobre. Lunes, afuera de la residencia Asui, temprano en la mañana. Izuku estaba lleno de nervios. Esta era la primera vez que se paraba fuera de una casa específicamente porque estaba esperando a una niña, sin importar que fuera para acompañarla a la escuela.
Hizo que el adolescente de cabello verde sintiera que estaba esperando a su novia o algo similar. El pensamiento romántico invasivo forzó otro rubor en su rostro. La perspectiva de ese tipo de relación lo hacía feliz, pero también lo llenaba de miedo. No podía considerar la idea de estar con alguien, especialmente con Tsuyu, hasta que hubieran visto lo peor de lo que realmente era. Armándose de valor, se prepara para llamar a la puerta. Pensándolo bien, tal vez debería darle otros 3 minutos. Todavía es temprano, para. Nada por su ansiedad. Claro, había salvado a la hija del hombre, pero probablemente todavía estaría enojado con él por pasar una noche entera envuelto alrededor de la niña rana. No había pasado nada, por supuesto, pero aún así. ¡Ah! Tai gimió, golpeando su cabeza contra el timbre con forma de botón. Se escuchó un débil ding-dong dentro de la residencia, lo que le hizo saber a Izuku que los que estaban adentro ahora sabían que alguien estaba en su puerta. ¿Hiciste eso a propósito, no? Izuku acusó a la chica zombie con más que un poco de desdén en su voz. Aunque realmente no pudo culpar a Tae por sus acciones, si hubiera estado solo, podrían haber pasado horas antes de reunir el coraje suficiente para hacer algo tan mundano. Y eso no funcionaría ya que ella había acordado que haría esto. Y tienen que llegar a una clase a tiempo. En el momento en que se abrió la puerta de la casa, un misil verde salió disparado y derribó a Izuku al suelo, dejando a Tae confundido parpadeando ante el lugar ahora vacío que su maestro había ocupado hace menos de un segundo. Mirando su pecho, el adolescente de cabello verde descubrió que el misil en realidad no era otro que Tsuyu, quien se había ocupado felizmente acariciándolo. Izuku abrazó a la niña rana sin pensar, su absoluta ternura le sacó una sonrisa con facilidad. Luego miró hacia arriba y se dio cuenta de que un hombre grande también había entrado en escena. ¿Estoy en problemas, no? Preguntó Izuku, quien solo podía ser el padre de Tsuyu. Esperaba que esto no saliera tan mal. El hombre de aspecto bastante anfibio se rascó la nuca mientras contemplaba la escena que tenía delante. Entonces, suspiró. No hijo, no lo eres, respondió el padre de Tsuyu, luciendo divertido y resignado al ver a los dos adolescentes. Pero lo serás si deja que ella diga toda tu vida, Kero. Antes de que Izuku pudiera preguntar qué quiso decir el hombre con eso, Beru rápidamente entró en la puerta. ¿Dijiste algo, Gamma querido? Kero, preguntó la mujer rana mientras abrazaba el brazo de su esposo. Solo grabando cuánto te amo. Gamma respondió rápidamente antes de recoger un maletín que había estado sentado detrás de él. Tengo que ir a la empresa ahora. Disfruta tu día, amor, Kero. El hombre anfibio besó a su esposa, sonrió por última vez en dirección a Izuku y Tsuyu, y luego se alejó rápidamente. ¿Y si hubiera tenido que obligarse a sí mismo a ignorar la visión de su hija desmayándose por un niño un poco más de lo que parecía? Bueno, nadie preguntó. Mientras tanto, en la residencia Bakugo, el fin de semana de Mitsuki había sido horrible. El sueño la había eludido, pero lo peor era que su esposo había dejado de hablarle por completo. Su pesadilla empeoraba cada minuto. La familia estable por la que había trabajado tan duro se estaba desmoronando. Si las cosas no cambiaran pronto, no habría una familia en absoluto. Al menos la cenicienta madre había logrado concertar una reunión con los abogados de las familias Asuya y Ida para el final de la semana. Era su única oportunidad de arreglar las cosas fuera de la corte, una oportunidad infinitesimal de salvar la situación y tal vez mantener unida a su familia. Una semana, solo necesitamos sobrevivir durante una semana. Después de eso. Las palabras de Mitsuki se volvieron incoherentes mientras bebía otro trago de sake. Hacía tiempo que le resultaba imposible lidiar con su realidad real mientras estaba completamente sobria. Pedirle perdón a Inko, su amiga de mucho tiempo, por lo que la mujer fea siempre había sido tan libre de dar en el pasado, había sido un fracaso contundente. La madre de cabello verde se había negado rotundamente a atender sus llamadas, y la ausencia de respuesta a los numerosos mensajes que había dejado le indicado a la mujer cenicienta que esta no había sido una decisión emocional instantánea. La matriarca de Midori ya no quería hablar con ella. En absoluto. Cualquier esperanza de que Inko apelara a las familias Asuya y Ida como representante de los Bakugos había muerto desde entonces. Era un mal augurio para lo que vendría si Ko-chan finalmente se hartaba y se alejaba de Mitsuki. La madre cenicienta sintió que una parte de su corazón se estremecía ante el pensamiento deprimente. ¿Hay algo en este hoy para hacer el desayuno? Katsuki preguntó groseramente mientras abría la nevera.
Al encontrar solo huevos, el rubio reprimió una maldición por la falta de opciones. Nunca lo admitiría, pero Katsuki se había parecido mucho a su madre las noches anteriores. No había dormido, no había paz para él mientras yacía allí, muriendo por dentro. Cada vez que cerraba los ojos, el rubio solo podía ver los eventos inevitables por venir, donde se vería obligado a desechar su orgullo y dignidad y suplicar perdón como un perro. Nada de esta pesadilla estaría sucediendo si el monstruo lo hubiera enfrentado en una pelea directa. Todo lo que estaba en juego era culpa de Romero. Katsuki aún sabía que eso era cierto. Pero ya había decidido que seguiría el juego y sería un buen chico. Nada lo renunciaría a su sueño, incluso pasando por esta humillación. Y un día seguiría siendo el héroe número 1 invencible. Así que el rubio se juró a sí mismo que algún día les demostraría a todos que tenía razón y que la maldita abominación verde estaba equivocada. Campus UA, antes de la primera campana, Izuku y Tsuyu llegaron a salvo a los terrenos de UA, ambos sonrojados durante toda la caminata. Un silencio incómodo se había cernido sobre el dúo durante toda la caminata, uno creyendo que su boca lo traicionaría con una sarta de palabras vergonzosas, el otro temiendo que su cuerpo la traicionara y la obligara a inclinarse para apoyarse en su salvador. Ambos adolescentes no sabían o no pudieron reconocer que sus manos habían estado entrelazadas todo el tiempo. ¡Ah! El suave gemido interrogativo de Tae obligó al dúo verde a detenerse y volverse para mirarla. No nos estamos sonrojando. La negación fue gritada en estéreo, ganando las risas de los aleatorios e ignorantes de segundo y tercer año que pasaban. Preguntándose qué era tan divertido, Izuku y Tsuyu se dieron cuenta demasiado tarde de que sí, de hecho se estaban sonrojando. La incomodidad adicional que siguió al descubrimiento apareció hasta que inexplicablemente se convirtió en risa. Lo siento, se disculpó Izuku, rascándose la nuca tímidamente. Es solo que, yo, he estado preocupado por ti, ¿sabes? Me preguntaba si te sentiste bien. No quiero que te pasen cosas malas. Las mejillas ya enrojecidas de Tsuyu adquirieron un hermoso tono rojo ante las palabras de su salvador. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios, y la niña rana miró hacia abajo para evitar el contacto visual. Está bien, Izuku, dijo Tsuyu, moviendo los ojos de un lado a otro de sus pies a las brillantes esmeraldas que la miraban. Tuve que hacer mi mejor esfuerzo para no llamarte. Pensé que te preocuparías demasiado, pero también, te extrañé. La confesión, dicha en voz tan baja, casi se la pierde el adolescente de cabello verde. Pero por suerte, Izuku optimizó escuchar las sentidas palabras y se sonrojó aún más por ellas. Tsu-chan, dijo Izuku, preguntándose cómo podía expresar cómo se sintió en ese momento. Decidió dejar que sus divagaciones hablaran por él por una vez. Puedes llamarme cuando quieras, para lo que sea. Si me necesitas, estaré a tu lado. Encontraré la manera de comunicarme contigo, pase lo que pase. Estoy sonando raro. Otra vez. Quizás dejar su boca sin su cerebro no había sido tan buena idea. El adolescente de cabello verde finalmente admitió que sus palabras probablemente eran más adecuadas para un novio, pero describieron con precisión cómo se sintió. Tsuyu simplemente se rió de su torpe salvador. Por alguna razón, sintió que burlarse de él en un futuro cercano sería un pasatiempo delicioso para ella. Campus UA, Aula 1A. ¿Crees que Mina-chan le dijo algo al resto de la clase? Preguntó Tsuyu cuando los dos adolescentes llegaron a la puerta de su salón de clases. ¿Sabes, sobre lo que pasó en la oficina de Recovery Girl? Izuku reprimió un escalofrío al pensar en lo que su compañero de clase de tono rosa podría haber dicho y hecho ya. La usuaria de ácido nunca había sido maliciosa en sus chismes hasta donde sabía la adolescente de cabello verde, pero a menudo no pensaba antes de hablar, y los temas que se suponía que eran secretos eran una gran debilidad para ella. Ciertamente espero que no, respondió Izuku con inquietud mientras abría la puerta para Tsuyu. La niña rana entró, su rostro estoico parecía estar preparado para lo peor. Siguiendo a su amigo, el adolescente de cabello verde dejó que Tae cerrara la puerta detrás de él. Silencio. Completo y total, un silencio abismal fue todo lo que saludó al dúo verde tan pronto como entraron al aula de 1A. Eso, y muchas miradas penetrantes. La totalidad del 1A que quedaron miraban fijamente a los dos adolescentes, o más precisamente, a sus manos entrelazadas. Algunas de estas miradas eran frías, más parecidas a miradas furiosas, mientras que otras eran envidiosas.
Muchos también estaban llenos de curiosidad y, como era de esperar, el de Mina en particular estaba lleno de travesuras. Minoru Mineta no tardó mucho en saltar de su silla y pisar fuerte en su camino hacia el dúo verde. Antes de que llegara por completo a su destino, el niño diminuto había sacado y empujado su teléfono en la cara de Izuku. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo te atreves a mostrar tu rostro por aquí después de esto? Mineta se abrió camino hasta gritar, su voz se volvió desesperada. No solo ya tenías una esclava sexy cuando te conocimos, sino que ahora tienes que ir y presumir esto frente a nosotros también. La imagen retroiluminada del teléfono era de Izuku y Tsuyu en una posición bastante atrevida, sus rostros lo suficientemente cerca como para prepararse para un beso apasionado. Que el ángulo de la foto se hizo evidente que la bata de hospital de la niña rana había estado completamente abierta en la parte posterior en ese momento no hizo nada para disipar la naturaleza aparente de la posición comprometedora. Su-chan, ¿es verdad?, preguntó Chako, acercándose vacilante a la niña rana. ¿Realmente tuviste que hacer cosas para curarte? Por su parte, Tsuyu no pudo procesar de inmediato lo que su amigo normalmente burbujeante quería decir con esas palabras, pero al final no importó. Esa simple pregunta había desatado las compuertas. En un abrir y cerrar de ojos, el dúo verde fue rodeado y separado por sus compañeros de clase. Las dos turbas eran una cacofonía de ruido, múltiples voces gritando y gritando una sobre la otra, haciendo una pregunta incómoda tras otra sobre la imagen y lo que había ocurrido en la oficina de la enfermera a puertas cerradas. Tanto Izuku como Tsuyu inmediatamente desearon haber pensado en reportarse enfermos esa mañana, cualquier cosa para evitar el problema que ahora enfrentaban. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.